Amoroso Padre Celestial, esta noche venimos delante de ti con corazones de niño, deseando aprender y comprender mejor las cosas que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, Señor, toma nuestros corazones, nuestra voluntad, haz la tuya solamente y ayúdanos que cada día estemos más dispuestos a entregarnos más y más y más a ti. Bendice a los demás que están por conectarse. Si es que hay alguien que tiene problemas técnicos, ayúdale, Señor, y dales la sabiduría para saber qué deben hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche el repaso de los versículos va a ser el de la segunda parte. Así que comienzan con los versículos del santuario. El primero de ellos es Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Es lo que Dios quiere siempre, entre su pueblo, dentro de nuestro corazón, en nuestras almas, en nuestras mentes, estar siempre con nosotros. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos contentemos solamente con el perdón, permitámosle que nos limpie de toda maldad también. Salmo 68:24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Salmo 85:10. Habla de la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El carácter de Dios y cómo lo vimos demostrado en la cruz del Calvario. Salmo 103:12. Tiene que ver mucho con Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, tan lejos como podríamos. Esa distancia es una distancia infinita porque nunca se encuentra el oriente con el occidente. Ok, el siguiente es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora hay dos versículos que escogimos para el capítulo 11. El primero fue Juan 14:27, que es la promesa de Cristo donde nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y el que le sigue en ese mismo capítulo es 2 de Corintios 5:7. Más tarde lo vamos a usar otra vez. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Es cortito, vamos a repetirlo otra vez para repasarlo bien y refinarlo. Porque por fe andamos, no por vista. No podemos confiarnos de nuestros ojos, ¿verdad? Solamente con los ojos de la fe podemos andar por fe. Luego, en el capítulo 13, escogimos Hebreos 7:25. Habla de nuestro sumo sacerdote. Dice, por lo cual puede también salvar eternamente, lo cual quiere decir por completo, en forma definitiva, a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Luego vamos a Romanos 7:12. Habla de la ley, de los mandamientos. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo y justo y bueno. Así que no hay nada malo con la ley, no hay nada errado con el mandamiento. No, el problema no es con la ley, el problema es de nosotros, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, entonces habíamos llegado al final del capítulo 14 la vez pasada y esta semana se les envió el capítulo 15.
El capítulo 15 es la tercera parte de 4 sermones en la serie que se titula Revisitando el 1888. Esta tercera parte se titula La justificación o rectitud por la fe. Es fácil entender de que llegamos a conocer a Cristo y llegamos a recibirlo en nuestras vidas y a entregarnos a Él por la fe. Pero hay a veces que tenemos la tendencia a pensar que la justificación, la santificación, la rectitud llega a nosotros ya no por la fe, sino por lo que nosotros hacemos. Tenemos que mantener eso completamente claro en nuestras mentes, que de la misma manera que empezamos, así debemos de seguir, como decíamos hace un momento en 2 de Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. Y eso es desde el principio hasta el final. Siempre andando por fe, no por vista. Entonces, esta noche comenzaremos la lectura del capítulo 15 y entonces quería también darles la noticia de que tenemos un versículo de memoria nuevo para este capítulo. Viene de Filipenses 2. Ya nosotros nos aprendimos Filipenses 2, 5 al 8, ¿verdad? Ahora vamos a tomar una sección después de esa, que es Filipenses 2, 9 al 13. 9 al 13. Entonces, escríbanlo. No sé si ustedes lo escriben al lado del título del capítulo o tienen un cuaderno separado, una libreta para mantener sus versículos de memoria con ustedes. No sé cómo le harán, pero escríbanlo para que así puedan repasarlo. Filipenses 2, 9 al 13. Entonces, en el 5 al 8, recuerden, el 5 comenzaba: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, su pensar, su manera de llegar a una decisión, cómo era. Entonces fue humillándose y vimos 7 pasos que él bajó, condescendió para poder alcanzarnos a nosotros y liberarnos del pecado. Después de eso, entonces, con eso en la mente, vamos a leer lo que sigue ahora en el versículo 9 y nos damos cuenta que las primeras palabras es por lo cual. Eso quiere decir que está basado en lo que habíamos hablado antes. Entonces, cuando dice por lo cual es basado en la mente de Cristo, en el pensar de Cristo, entonces, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Este es el versículo 9. Voy a leerlo otra vez. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Ahora notemos lo que va a ocurrir porque su nombre es por encima de todo otro nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los de que en la tierra y de los que debajo de la tierra. ¿Y qué más? No solamente se doble la rodilla, sino ahora en el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esos son los versículos 9 al 11. Luego vienen el 12 y el 13. A mí me gusta hacer como una pausa entre entre la sección de 9 a 13 y la sección de 9 a 11 y la sección de 12 y 13. Porque el 12 y el 13 presentan un solo pensamiento. Si ustedes ven en sus Biblias allí, ven que al final del versículo 12 no hay un punto. Al final del versículo 11 hay punto y coma. Quiere decir que lo que continúa de allí es del mismo pensamiento. Todavía no ha terminado de desarrollarse el pensamiento completo. Esto es muy importante porque muy a menudo he escuchado yo desde muy pequeña, desde muy joven, diría decir, pequeña todavía me quedé, pero desde muy joven he escuchado charlas, sermones, enseñanzas en cuanto a esto, y han habido ocasiones en las cuales estos dos versículos se han separado
y dan una idea incorrecta de lo que Dios está hablando y diciendo allí por medio del apóstol Pablo. Entonces vamos a leer juntos versículos 12 y 13, que también son parte de lo que vamos a aprender de memoria. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo está por salir de viaje. Les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir con reverencia y seriedad. Luego dice en el versículo 13, ¿por qué? O sea, la razón por la cual ellos van a estar ocupados en la salvación con temor y temblor tiene una razón para ser así. ¿Cuál es la razón? Porque Dios, si no, los va a mandar al infierno y allá se van a quemar por millones y millones de años. No. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando dice entonces, ocupaos, ellos van a estar ocupados de lo que el Señor está obrando. Dios no les está diciendo, vayan ustedes a hacerlo, porque Dios sabe que nosotros no podemos. Somos débiles, somos pecaminosos. Esa es la única tendencia que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo que tenemos es ocuparnos en permitir que lo que Él obra en vosotros, en nosotros, el querer y el hacer, se muestre para que así, como dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre Celestial, que es el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, les hago estos comentarios con dos propósitos, para que entendamos de qué se está tratando, y número dos, para que analizándolo se nos haga más fácil aprendérnoslos de memoria. Entonces vamos a repetirlos otra vez, todos desde el 9 hasta el 13, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, permitir que Dios, la obra de Dios, pase, ¿verdad? La ocupación suya es permitirle que lo que Dios hace se cumpla en ustedes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con reverencia y seriedad. En otras palabras, versículo 13, porque Dios es el que obra en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra parte es permitirle, ¿verdad? Creer, que quiere decir permitir. ¿Ok? Entonces, ahora sí vayamos al capítulo 15 que les ha llegado por internet, y a los que hayan podido, lo tienen ya impreso. Vamos a comenzar a leer. Este fue un sermón que fue presentado en Australia. De allá es el señor Scofield, el 14 de septiembre del 2013. El tiempo se está agotando demasiado rápido y solamente la misericordia del Señor retiene los vientos de la tierra. En los últimos dos estudios hemos estado revisitando el 1888 y hemos leído varias declaraciones, en particular a este tema, que dan a entender que si el mensaje de 1888 se hubiera recibido como Dios quería, hubiera obrado un trabajo muy rápido. Y me refiero a esta declaración hecha por Stephen Haskell, que cita a Elena de White, quien dijo, citando, Vicky Jones y Wagner tenían a sus equivalentes en Josué y Caleb, y así como los hijos de Israel apedreaban a los espías con piedras literales de sarcasmo y burla, vi que ustedes voluntariamente rechazan lo que saben que es verdad, solo por ser demasiado humillante para su propia dignidad. Vi a algunos de ustedes en sus carpas,
haciendo muecas y burlándose de estos dos hermanos. También vi que si hubiera aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado en el reino 2 años después de esa fecha. Pero ahora tenemos que regresar al desierto y permanecer allí durante 40 años. Traducido del inglés, y hay una nota al final del capítulo que también nos ayuda a comprender algo de lo que se está hablando allí. Por ahora, quisiera que por favor escucharan esto. No debemos poner fechas. Jesús va a venir el año tal, o el mes tal, o el día tal, o la quincena tal. No, Dios ya nos ha advertido que no debemos hacer eso. Pero lo que sí tenemos que recordar es lo siguiente, que aunque el cristiano no vive por calendario y por fechas, porque andamos es por fe, ¿verdad? No por vista. Entonces, lo que sí debemos de estar viendo es qué es lo que Dios tiene que terminar de hacer en nosotros para poder venir. Porque nosotros podemos poner todas las fechas que querramos, pero si el pueblo de Dios no está listo para su venida, igual, como nos dice en 2 de Pedro, él tiene que esperarse, tiene que esperar hasta que el carácter de su hijo sea perfectamente representado en su pueblo. Entonces, si vamos a estar señalando y diciendo el Señor se le olvidó o ya es que tenemos que esperar a que hayan más crisis, más muertes, más enfermedades, más epidemias. No, eso no es lo que Dios está esperando. Dios está esperando que nos dejemos, que le permitamos que nos refine para que entonces así podamos estar listos y Él pueda venir. Porque si Él viene y no estamos listos, no vamos a poder estar en pie delante de un Dios santo sin ser destruidos. Seguimos leyendo entonces, pero quiero que vayamos, bueno, ya repetimos 2 de Corintios 5:7. Si quieren ponerlo allí cerca, pues está muy bien porque les recordará que aquí no se está hablando de fechas, por estar poniendo una fecha para la venida de Cristo, sino estamos simplemente revelando que es el evangelio de la justificación por la fe, propiamente entendido, como debería ser entendido, como lo dio Dios, con el significado que lo dio Dios, es lo que nos preparará y hará una obra rápida, una obra que no demorará como hemos demorado todavía aquí en la tierra, más de 130 y algo de años desde que este mensaje se predicó. Seguimos ahora. 2 años después de la fecha en que el mensaje fue dado por primera vez en 1888, hubieran estado en el reino. Y tal como los pioneros entendieron que el periodo de tiempo con respecto al cierre de la gracia y el derramamiento de las plagas sería un periodo de tiempo solamente de 1 año, eso significaba que el mensaje de 1888 tendría que perfeccionar a un pueblo para poder estar de pie en el día grande de Jehová sin intercesor. Esto implica que tendría que haber sido un mensaje muy poderoso. Tal como vimos en nuestro último estudio, el testimonio del Espíritu era que la iglesia había estado predicando la ley hasta estar tan secos como las colinas de Gilboa. En 1893, Alonzo Tate Jones hizo una declaración particular con respecto a la ley, su entrada y su propósito. Algo que la Iglesia Adventista de 1888 no había entendido completamente, como tampoco lo habían entendido los israelitas en el monte Sinaí. En los boletines de la Conferencia General de 1893, capítulo 18 o sermón número 18, Jones dijo esto. Y pueden leer junto conmigo, todos tienen su micrófono apagado y al leerlo, le estamos permitiendo que entre por nuestros oídos, por nuestros ojos y le estamos moviendo a nuestros músculos, así que estamos permitiendo que se fije mejor en nuestro cerebro, ¿verdad? Veámoslo ahora en su conjunto. La ley se introdujo para que el pecado abundara.
a fin de que pudiéramos acceder a la gracia sobreabundante que allí mismo se manifiesta. Y esa gracia abunda por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, ¿con qué finalidad se introdujo la ley? Y déjenme hacer aquí un paréntesis. Recordemos que estos sermones fueron predicados, como dice allí al principio, durante la Conferencia General de 1893. Lo que se llama hoy, creo, la sesión plenaria, que es anterior a la reunión misma de la Conferencia General, y es donde asisten todos los misioneros y pastores y directores y presidentes de toda la iglesia adventista mundialmente. Entonces, estos sermones fueron predicados a los ministros, a ese grupo de personas. Y cuando predicaban, y generalmente muchos predicadores hacen todavía eso hoy, hacen una pregunta y la congregación responde. Entonces, la respuesta de la congregación está en corchetes, dice congregación y luego dice lo que la congregación contestó. Entonces, vuelvo a leer. Por lo tanto, ¿con qué finalidad se introdujo la ley? La congregación respondió, para llevarnos al Señor. ¿Para qué se introdujo la ley? La congregación respondió nuevamente, para llevarnos a Cristo. Sí, ¿lo comprendéis? Por lo tanto, si alguien, pongamos atención aquí, si algún pecador en este mundo utiliza los 10 mandamientos con otro propósito que no sea llevar a Jesucristo, ¿qué tipo de propósito será ese? La congregación respondió, equivocado. Está pervirtiendo el designio de Dios al dar su ley. ¿No os parece? La congregación dijo sí. Emplear la ley dada por Dios, aquí vuelve otra vez y hace un recuento, un resumen. Emplear la ley dada por Dios al hombre con cualquier otro propósito distinto al de alcanzar a Jesucristo es por consiguiente utilizar la ley de una forma en la que nunca fue la voluntad de Dios que fuera utilizada. Qué bien nos habla y qué bien nos hace entender este punto, porque precisamente por nuestra situación pecaminosa, se nos hace más fácil que nos den una lista para nosotros estar chequeando a ver cómo vamos, qué estamos haciendo, cómo estamos logrando las cosas que queremos hacer y que estamos queriendo hacer. Pero Dios no nos dio la ley con ese propósito. Nos dio la ley para que nos diéramos cuenta de exactamente cuán pecaminosos somos, porque sin la ley pensábamos que estábamos muy bien. Para venir a darnos cuenta que la ley no es solamente las letras y las palabras que están escritas allí, sino el espíritu de la ley. Entonces nos deja completamente desnudos ante este espejo, porque ahora lo que pensábamos, yo no soy tan mal como fulano. Por lo menos yo no estoy haciendo lo que hace Sutana. Ahora nos damos cuenta de que estamos ante los ojos de alguien que no se puede esconder y que estamos completamente podridos desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Entonces, bajo esa situación, y ya hemos aprendido Romanos 5:20 también, que dice, la ley entró para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué sobreabunda la gracia? Porque al darnos cuenta de la situación verdadera en que estamos, no tenemos salida para ninguna parte. Entonces ahora sí, la noticia de la gracia de Dios, el conocer que hay gracia para nosotros, ahora sí lo recibimos como un vaso de agua fresca en un día bien caluroso. Entonces, con ese propósito fue que Dios nos dio la ley, no para que le demos por la cabeza a los demás y decirles ustedes están haciendo mal y tienen que hacer así, no, es para que nos veamos tal como somos y nos demos cuenta que necesitamos a Cristo porque no hay otra salida, no hay otra salida, punto final. Seguimos leyendo entonces. El hecho de que la ley debe usarse con un solo propósito y es alcanzar a Jesucristo, es una declaración muy audaz, ¿no es así?
no es para juzgar a nuestros hermanos y hermanas, ni mucho menos algo que nos obligue a tener que hacerlo por nosotros mismos. No, no es así. Necesitamos la ley para que ésta nos lleve a Cristo. 2 años más tarde, en la reunión de la Conferencia General de 1895, capítulo o sermón 26, Alonzo T. Jones hizo una declaración aún más audaz. Leemos juntos. Quien intente encontrar la vida en la observancia de los mandamientos y que enseñe de esa manera a otros, está aún hoy en el ministerio de la muerte. Quien intente encontrar la vida, cae de su peso, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes hayan aprendido o sepan el versículo que está en Gálatas 2:21, el último versículo del capítulo 2 de Gálatas, donde dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si todo lo que Dios necesitaba era que nosotros guardáramos los mandamientos, ¿para qué mandó a Cristo entonces? No habría ningún significado en eso. Si lo único que necesitaba es que no matáramos a nadie, pues entonces con eso tenía, nos quitaría las manos, nos haría quién sabe qué, pero no hubiera tenido que venir Cristo. Si yo o cualquier otra persona quiere entonces decir que la justificación, la manera de meritar, de alcanzar la salvación es guardando los mandamientos, entonces estamos diciendo simplemente que la venida de Cristo a morir se anula. Expiró, no se necesita, es en vano. No, que nunca vayamos a caer en ese engaño de Satanás. Sigamos leyendo. El ministerio de la muerte. Si estamos diciendo a otros que pueden esperar vida, y está hablando aquí de la vida eterna, que serán salvos al guardar los 10 mandamientos, somos ministros de muerte. Estas son palabras muy intrépidas. En el libro Fe y Obras, página 16, Elena de White, con fuerte énfasis, resuena un pensamiento muy similar. Dice así, leamos juntos. No hay un punto que precisa ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Y déjeme agregar aquí también en forma de un paréntesis, ustedes notaron que dice por sus propias obras, por buenas que éstas sean. Porque entonces hay personas que dicen, bueno, no, yo sé que yo no me puedo no me puedo salvar por guardar los mandamientos o por mis propias obras. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué sucede en algunas de esas ocasiones, en algunas de esas circunstancias? Entonces comenzamos a pensar, bueno, yo no me puedo salvar por guardar los mandamientos, pero si estudio bastante, si leo la Biblia bastante y si oro bastante, con eso sí me salvo. No, eso lo hacemos porque estamos enamorados de Cristo. Y queremos saber más de Él y tener más de Él, amarlo más. Pero no lo estamos haciendo para alcanzar la vida eterna. No podemos alcanzar la vida eterna por ninguna otra forma que entregando nuestras vidas a Cristo voluntariamente por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Nosotros le amamos a Él. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Seguimos leyendo entonces. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. No importa cuánto intentes guardar los 10 mandamientos o cuán bien llegues a guardarlos. Eso no te ameritará nada. Vemos que en el capítulo 10 de Romanos, cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, allí él le habló a los judíos como ignorantes. Allí él habló de los judíos, como ignorantes de la justicia o rectitud de Dios y estableciendo su propia justicia o rectitud por ellos mismos.
En nuestro último estudio vimos que eso es lo mismo que los hebreos intentaron hacer en el monte Sinaí. Dios les había prometido que Él los haría una nación santa. Pero ellos dijeron, nosotros lo haremos. Nos haremos santos. Y cuando Dios pronunció los 10 mandamientos, dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso está en el capítulo 24 de Éxodo. Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eran ignorantes de la justicia o rectitud de Dios. Hemos estudiado que la ley es la transcripción del carácter de Dios. Es la expresión de su justicia, de su obrar correcto. La misma ley que ellos pensaron que podían guardar fue realmente dada con el propósito de ayudarlos a darse cuenta de que no podían guardarla. Ciertamente, la ley no busca, y si ustedes tienen algo allí con que marcar, estas 2 líneas están muy importantes. Ciertamente la ley no busca las justicias de ellos o de nosotros. Ella requería la justicia o rectitud de Dios, las buenas obras, las obras de Dios, la perfección de Dios manifestada a través de ellos en sus propias vidas. En los boletines de la Conferencia General de 1893, Alonzo T. Jones dio una hermosa descripción de cómo llega la ley a nosotros y nos dice, quiero justicia, quiero una vida perfecta, pero lo que busca y quiere no es nuestra justicia. Las Escrituras señalan que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. La ley requiere la justicia de Dios. Y no fue esa la razón misma por la cual vino Jesús. Las Escrituras declaran que se despojó a sí mismo o dejó a un lado su reputación. Eso está en Filipenses 2:7, que ya no sabemos de memoria con el favor de Dios. Y otras versiones dicen que él se aniquiló a sí mismo. Vino y se vació por completo. Filipenses 2:7 y dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso viene de Juan 5:30, que también, gloria a Dios, nos lo hemos aprendido de memoria. Vamos a repetirlo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no he venido a porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ese era Jesús hablando de sí mismo en su naturaleza humana, tal como vino como nosotros. Él no podía hacer nada por sí mismo. De la misma manera, no vamos a creer ahora que nosotros sí somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. No, tampoco. Seguimos ahora. Dice, ¿quién dijo Jesús que hacía las obras en su vida? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vamos allí a Juan 14:10. Juan 14:10. Y si tienen lápiz o lapicero o algo con que marcar en sus Biblias, ustedes pueden poner allí al lado de Juan 14:10, pueden poner Juan 14, perdón, al lado de Juan 14:10 pueden poner Juan 5:30, porque esos dos versículos hablan precisamente de lo mismo. Cristo hablando de sí mismo y cómo él no podía hacer nada por sí mismo. Entonces en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Así que nosotros tenemos la tendencia a pensar. Hemos hablado ya de esto varias veces antes, pero vamos a recordarlo aquí, a repasarlo. Tenemos la tendencia a pensar, bueno, sí, Jesús vivió una vida santa porque, claro, era divino también. Y yo como no soy divino, pues no puedo. No, Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Jesús hubiera podido hacer su propia voluntad. Tenía una voluntad de sí mismo que podría haber decidido, tenía libre albedrío. Podría haber decidido, ¿sabes qué? No voy a hacer la voluntad de mi Padre, sino voy a hacer la mía.
En lugar de decir lo que dijo en Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía, hubiera dicho, hágase mi voluntad y no la tuya. Él no podría haber dicho, hágase tu voluntad y no la mía, si no hubiera tenido una voluntad, ¿verdad? Pongamos eso bien en claro. Entonces, él escogió paso a paso toda su vida hacer lo que dijo en la oración del Getsemaní. La razón por la cual pudo orar esa oración en el Getsemaní y decir, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, empero no como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué pudo orar esa oración en el momento de mayor agonía? Porque esa era la oración que había orado toda su vida. Señor, aquí está esto para comer. Hágase tu voluntad y no la mía. Señor, aquí está esto para beber. No mi voluntad, sino la tuya. Y así, paso a paso, la voluntad del Padre solamente. Y esa es precisamente la forma en que vino a vivir exactamente como nosotros, para darnos ejemplo de que de la misma manera, ese libre albedrío que Dios nos ha dado a todos los humanos, a todo ser humano le ha dado ese libre albedrío para que lo usemos, no para rechazarlo a Él, no para tomar una decisión en contra de Él, sino para decir, Señor, de mi propia voluntad, que tú me diste con la libertad de escoger, escojo servirte a ti. Hágase tu voluntad y no la mía. Seguimos leyendo entonces. Así que Cristo vino y tomó nuestro lugar completamente vacío de sí mismo, y el Padre obró su justicia dentro de él. Este fue el regalo de Jesucristo, el regalo de la justicia, las buenas obras de Dios para nosotros. Una vez más leemos en los boletines de la Conferencia General de 1893, sermón número 18. Leamos juntos. Así, cuando tenemos a Jesús, cuando lo habemos recibido por la fe, cuando la ley está ante nosotros o nosotros ante ella y hace su magna demanda de amor, podemos decir, aquí está en Cristo y Cristo es mío. ¿Alguna vez eso se ha ocurrido en su mente que las escrituras dicen que la justicia es un regalo? Dios nos lo da. Él envió a su Hijo con el fin de que podamos apropiarnos de su Hijo, hacerlo nuestro. Y cuando la ley de Dios venga y nos diga, quiero una vida perfecta, al tomar a su Hijo, creer en sus méritos y apropiarlos como nosotros, como nuestros, la ley queda perfectamente satisfecha. Ahora veamos el testimonio en relación con el mensaje dado en Minneapolis, boletines de la Conferencia General del 1893, sermón número 15. Leamos juntos. Siendo que es Él mismo, hablando de Cristo, quien nos pone el ropaje, nos viste, nos da el carácter, preparándonos así para el juicio y para el tiempo de angustia, comprendí ahora que el Señor podría regresar con la prontitud que Él deseaba. Tan pronto como Él deseaba, porque era un regalo. Dios ha hecho todo por ellos y Él solamente desea que ellos se apropien de ese regalo, que lo hagan suyo. En verdad, fue un mensaje que podía preparar al pueblo de Dios en un periodo de tiempo muy corto. Pero como hemos visto, había mucha confusión. Ellos estaban tan enfocados con la ley, a pesar de que Elena de White había estado predicando la misma verdad durante 45 años. No habían captado el punto. Por consecuente, Dios tuvo que enviar a John C. Waggoner con una experiencia única y con una forma única de comunicar el mensaje, para tratar de ayudarlos a comprender la simplicidad de todo esto. Y es interesante observar hasta qué grado de simplicidad Alonzo T. Jones llegó
en la presentación del tema de la justicia o rectitud por la fe. Fue tanta, diría yo, fue tanta la simplicidad que la hermana White le escribió. Más tarde vamos a llegar allá para decirle, ten cuidado que no lo hagas tan simple, porque la gente se confunde, porque no están entendiendo, porque igual que los israelitas en el monte Sinaí, les está pasando todo por encima como agua sobre plumas de pato, decimos en español, ¿verdad? No, ni los tocan ni se dan cuenta que está allí. Perdieron el punto por completo. Sigamos leyendo, estamos en la página 209. Quiero leerles nuevamente de los boletines de la Conferencia General de 1893, el sermón número 15 y 16. No sé si este mensaje de justicia por la fe puede ser presentado de una manera más simple y más sencilla que esto. Creo que lo hallarán muy interesante. Recuerden, aquí también la congregación responde. Leamos. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué hizo Abraham? La congregación contestó, creyó. ¿Cómo llamamos a eso? La congregación contestó, fe. Su creer en Dios, ¿qué le supuso? La congregación dijo, justicia. ¿Quién le contó su fe por justicia? La congregación responde, Dios. ¿Se trataba de un error? La congregación, no. Sea que lo entendamos o que no, el Señor lo hizo y fue justo haciéndolo así. Fue perfectamente justo. Nosotros no estuvimos en su realización, no tuvimos que prepararlo. Si hubiera dependido de nosotros, jamás lo habríamos logrado. Recibámoslo tal como Él nos lo da. Y cuando le permitimos que obre a su propia manera, estamos en su camino. Todo saldrá bien y no necesitamos temer nada. ¿Qué es lo que le fue contado a Abraham por justicia? Seguimos leyendo. Abraham creyó a Dios y Dios le dijo, Abraham, eres justo. La expresión se repite 3 veces en ese corto pasaje. ¿Qué le fue contado por justicia? Su creer en Dios. Que pues diremos que yo Abraham, nuestro padre según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ¿tendría de qué gloriarse? Sí, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que se le contó a Abraham por justicia? La congregación responde otra vez. Creyó en Dios. Cuando Dios dijo algo, Abraham lo creyó. Dijo, así es. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? Volvamos a leerlo, porque es de gran importancia para nosotros. En Génesis 15, 4 al 6. Vamos a leer esa escritura porque lo que Alonzo T. Jones está haciendo aquí es simplemente leer la palabra de Dios como un niño pequeño. Y no se nos dice que debemos convertirnos como niños pequeños para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, Génesis 15, 4 a 6 dice, y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. De paso aquí, lo que está ocurriendo allí, para darnos un poquito de contexto, es que Abraham, después de unos años, después de ya haber salido de su tierra y de su parentela, todavía el hijo que Dios le había prometido no ha venido. Él se está poniendo más viejo, la esposa se está poniendo más vieja también, ya ella no tiene ovulación ni nada de esas cosas naturalmente físicas para poder producir un hijo. Y ahora entonces cuando Dios le habla y le dice a Abraham, yo soy tu galardón. Abraham ni siquiera le pone cuidado a lo que Dios le dice, sino le dice, aquí estoy, no me has dado el hijo que me ofreciste. Y el único que tengo es este mayordomo en mi casa, Eliezer. Así que él será mi heredero. Olvídate, Señor, ya tengo el plan, ya te ayudé, no tienes que ponerte. ¿Cómo vas a poder? ¿Qué vas a poder hacer si ya estamos tan viejos?
No te apuraste cuando estábamos más jóvenes, ahora mucho menos, hace unos 6, 7, que diríamos, no sabemos qué edad tenía él en el capítulo 15. Pero le propone que sea el mayordomo. Entonces, ahora leemos allí. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo llevó afuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, tu simiente. Y creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. Por justicia. ¿Qué fue lo que hizo? Creyó. En otras palabras, dijo, amén. Amén. Que así sea. Sin ponerse a preguntar, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Y qué señal me vas a...? No, simplemente, bueno, Señor, si tú dices que así va a ser la descendencia mía y no tengo ni un hijo y mi esposa ni siquiera está embarazada, pues, Señor, que así sea. Suena igual que las palabras de María cuando el ángel vino a anunciarle que ella iba a tener un hijo, siendo virgen. ¿Qué fue lo que le contestó al final? Hágase lo que sea la voluntad de Dios con tu sierva. No, yo no sé cómo lo va a hacer ni necesito saber, pero sí sé y creo en el que tiene el poder para hacer. ¿Es esto lo que queremos contestarle a Dios esta noche también nosotros? Que cuando vemos las demandas de la ley, cuando vemos la perfección del carácter de Dios representado en los 10 mandamientos, estamos dispuestos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Hágase en mí lo que tú solamente puedes hacer. Te permito. Y cuando se lo permitimos, entonces esa fe misma hace que la transformación se logre en nosotros. Transformación que nosotros por nosotros mismos no podemos llevar a cabo. Ni por muy buenas obras que hagamos por 1.000.000 de años. Porque no es nuestro carácter el que la ley pide. Es el carácter, la justicia, la rectitud y la perfección de Dios lo que pide en nosotros. Seguiremos hablando de este tema, que se está poniendo absolutamente muy interesante y que lo necesitamos mucho. Lo haremos la próxima semana. Les invito para que nos postremos de rodillas para orar. Amoroso Señor y Padre nuestro, nos postramos delante de ti. Y mientras que todavía suena en nuestros oídos las palabras de Abraham, cuando creyó a Dios, que aunque no tenía ni un solo hijo para mostrar, sin embargo, creyó que lo que Dios le decía en cuanto al número de los descendientes que iba a tener, que iban a ser como las estrellas del cielo, y en otro lugar le dijo como las arenas de la mar. Señor, ayúdanos para que cuando tu palabra nos habla, nosotros no le argumentemos, no le llevemos la contraria, no busquemos una excusa para sacar otra forma de hacerlo, buscar nuestro propio camino, sino simplemente creamos como creyó Abraham. Y ese creer permitirá, le da la autorización a Dios de que haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Nuestra voluntad se refuerza con la voluntad divina cuando se lo permitimos a Dios. Y así, lo que los demás ven será la vida de Jesús, el carácter de Jesús en nosotros, y buscarán no glorificarnos a nosotros, sino darle la gloria a Dios y ser atraídos a Dios para que haga en ellos la misma obra. Te lo agradecemos, Señor, por explicárnoslo tan simplemente como un niño. Ayúdanos también a recibirlo como un niño, a creerlo. En el nombre de Jesús. Amén.